Corte Suprema condena por ley antidiscriminación al Metro de Santiago por dificultad de desplazamiento de personas con discapacidad. Tercer Tribunal Oral en lo Penal condenó a ex jefe de guionistas de Canal 13 por infracción a la Ley de Propiedad Intelectual. Corte Suprema ordena a Registro Civil reconocer como heredero a nieto cuya madre no fue reconocida. Alarma de bomba en la estación Santa Isabel del Metro de Santiago. Todos los pasajeros son evacuados excepto una deportista paralímpica que debió esperar durante toda la emergencia sola en el andén en su silla de ruedas porque el salvaescaleras no funcionaba. La Corte Suprema acogió el recurso presentado por la tenista por discriminación. Al extranjero, a la gente mapuche de repente. Los haitianos, los peruanos. Y así sigue la lista. Hasta entre nosotros lo discriminamos. Pues. Que está más de moda hoy día es la discriminación de mujeres y tal vez sí por el tema de los extranjeros. El pobre que siempre está discriminado por la persona que tiene más plata. A los gays y a los extranjeros, por supuesto. En un breve ejercicio al preguntar sobre discriminación, las respuestas no se asocian a la discapacidad. Sin embargo, el máximo tribunal falló a favor de una deportista paralímpica, invocando la ley antidiscriminación. La afectada no pudo abandonar el andén de la estación Santa Isabel del Metro de Santiago debido a que el salvaescaleras se encontraba malo. El personal evacuó a los pasajeros por una alarma de bomba y ella quedó sola en el andén. La circunstancia en el detalle fue la imposibilidad de esta persona de lograr la salida en forma rápida ante la circunstancia que la salida se encontraba inhabilitada. Hubo un operativo a propósito de eso, desalojaron, ¿no es cierto?, las personas de esa estación, pero esta persona al momento de bajarse, ¿no es cierto?, al andén no pudo subir a la boletería porque había el metro había implementado, ¿no es cierto?, lo que se llama una salvaescala, pero estaba deteriorada, no estaba en uso, y la persona tuvo que permanecer, ¿no es cierto?, durante una hora en la estación del metro. Tras este episodio ocurrido en mayo de 2016, la afectada decidió querellarse en contra del metro por discriminación ante el 29º Juzgado Civil de Santiago. El Tribunal de Primera Instancia falló en contra de la joven y la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó el veredicto. Ella reclamó que en ese caso en particular todas las personas pudieron, ¿no es cierto?, a propósito de esta situación de emergencia, evacuar el metro y ella se le excluyó de esa posibilidad y, ¿no es cierto?, se afecta su integridad física, psíquica, ¿no es cierto?, porque había una situación de peligro que de haberse concretado, lo podría haber significado incluso la muerte. Tras la negativa del Tribunal de Alzada, la deportista paralímpica ingresó un recurso de casación en la Corte Suprema. El máximo tribunal consideró que Metro incurrió en un acto de discriminación arbitraria respecto a la demandante en razón de su discapacidad. La Corte casa de oficio y dicta una sentencia en reemplazo. Sentencia que es muy interesante porque aplica de manera muy intensa lo que son estándares internacionales de derecho humano a propósito de discapacidad. El fallo dice que Metro violó la ley 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad. En su artículo 28 se consagra que todo edificio de uso público y que preste un servicio a la comunidad, así como toda nueva edificación colectiva, deberá ser accesible y utilizable en forma autovalente y sin dificultad por personas con alguna discapacidad, especialmente por aquellas con movilidad reducida. Esto se extiende también a los accesos de medios de transporte público y bienes nacionales de uso público. Radicó en dos circunstancias. Primero, en la obligatoriedad de los servicios públicos de dotar un acceso universal para todas las personas y en otro elemento no menos importante, que este acceso funcionara de forma adecuada, lo que no ocurrió en el caso ni en el hecho que se encuentra contenido en la demanda. Además, la Corte Suprema dictaminó que Metro incumplió la ley 20.609, que creó medidas contra la discriminación al vulnerar el artículo 2 de la llamada Ley Zamudio, ya que un plan de evacuación implica sacar a todos los pasajeros sin distinción, porque corre el riesgo el derecho a la vida o integridad física. Abarca y proscribe cualquier tipo de forma de discriminación o exclusión que tenga un origen arbitrario.
ya que evidentemente pudiera haber algún tipo de forma de discriminación, pero que tienen ciertas cuotas de racionalidad, que también están contempladas en la ley. Finalmente se estableció que Metro de Santiago cayó en un acto de discriminación arbitraria respecto de la demandante en razón de su discapacidad. Por lo anterior, la empresa deberá adoptar las medidas necesarias para no incurrir nuevamente en la misma situación. Además, se ordenó el pago de una multa equivalente a 30 UTMs a beneficio fiscal. El tercer tribunal de juicio oral en lo penal de Santiago condenó al ex jefe de guionistas de Canal 13 por el uso no autorizado de un guión de teleserie escrito en un taller creativo impartido por el mismo canal. Las creaciones artísticas, como la de este caso, están protegidas por la Ley de Propiedad Intelectual. En el año 2014, Alex Rivera y Marcelo Guajardo participaron en un taller de guionistas principiantes del área dramática y de ficción de Canal 13. Durante ese taller, le presentaron a su profesor Sergio Díaz una historia titulada ¿Qué hay de nuevo viejo?, para que éste realizara comentarios a la obra que había sido inscrita el 31 de julio de ese mismo año, en el Departamento de Derechos Intelectuales. Terminando el taller, ambos alumnos y el profesor se enfrentaron a la justicia por violación a la Ley de Propiedad Intelectual. Presentamos este proyecto, fue, como te digo, mal evaluado y en realidad epítetos como tu protagonista es un saco hueá, un viejo que se cree joven, etcétera, etcétera. Y bueno, finalmente se tradujo en una teleserie que se conoció como Veinteañeros a los 40 y bueno, ese es el contexto, ¿no? Éramos dos alumnos de un taller de guiones, Canal 13. En abril del año 2015, casi un año después de realizado el taller, Alex Rivera, uno de los autores de la historia original, se enteró a través de noticias y publicidad de que su historia había sido utilizada en la nueva teleserie de Canal 13. Y me llaman y me dicen, oye, te felicito, fantástico, nosotros sabíamos que tenía potencial tu trabajo, etcétera. Y yo decía, pero ¿de qué me estáis hablando? O sea, es domingo, no estaba en esa fiesta. Y me empiezan a mandar pantallazos de la tercera. Y ahí estaba, digamos, esbozado el conflicto matriz y el responsable de este proyecto era el señor Sergio Andrés Díaz Mora, que había sido mi profesor. 3 años después, el conflicto fue resuelto por el tercer tribunal de juicio oral en lo penal de Santiago, que condenó a Sergio Díaz como autor de delito de uso no autorizado de una obra ajena. Diego Cabrera, abogado del Centro de Estudios de Tecnología e Innovación, explica el conflicto relacionado con la Ley 17.336 de propiedad intelectual. La Ley de Propiedad Intelectual protege las obras intelectuales de carácter original, es decir, más allá de si existe un registro o no, se protegen las obras por la mera creación. Lo que no protege la Ley de Propiedad Intelectual y lo que hay que tener claro para poder entender un poco la dinámica de este fallo y lo que se estaba debatiendo es que las ideas generales o con alto nivel de abstracción no se protegen. Claudio Osa, jefe del Departamento de Derechos Intelectuales del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, comenta los procesos que se involucraron en este fallo y la importancia de la Ley 17.336. Ese fallo claramente sanciona esa conducta de utilizar sin permiso la obra ajena. ¿Y cómo se acreditó esto? Principalmente atendiendo a los registros que existían y los momentos en que se realizan los registros por cada uno de los participantes o los intervinientes. El primer registro se hace por los alumnos ante este departamento y luego el infractor que es finalmente sancionado también registra, pero posteriormente. El registro de la obra por parte de los autores originales fue lo que el tribunal consideró, en primer lugar, en la etapa probatoria del delito para posteriormente dictar la sanción. El abogado experto en propiedad y derecho de autor aseguró que las pruebas son vitales para el proceso. Es muy relevante que se haga el registro porque justamente el contar con un registro a favor significa facilitar la prueba de que yo soy el titular del derecho que tengo registrado, ¿ya? Y con eso se presume por el legislador que tengo esa calidad y además puedo formalmente hacer mejor mis negocios. Finalmente, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal dictó la sentencia el pasado 20 de julio, declarando que sí hubo un uso no autorizado de una obra previamente inscrita en el Departamento de Propiedad Intelectual. Sergio Díaz fue condenado a 204 días de presidio menor en su grado mínimo y a una multa de 10 UTM, más el pago de las costas.
La causa actualmente está a la espera de algún recurso de nulidad presentado por alguna de las partes y una posible demanda civil que presentarán quienes resultaron afectados con este hecho. Conocido como el químico de la DINA que lideró el proyecto Andrea, que fabricó gasarín para asesinar a los opositores del régimen de Augusto Pinochet. Por su cercanía al estadounidense Michael Townley, fue vinculado a la muerte del ex canciller Orlando Letelier y del ex presidente Eduardo Frei. Fue sacado clandestinamente a Uruguay, donde años después fueron encontrados sus restos óseos enterrados en la arena en una playa cercana a Montevideo. En el siguiente fallo histórico, la historia judicial del químico Eugenio Berríos. Como si fuera su casa, así se paseaba Eugenio Berríos por el Instituto de Salud Pública durante la dictadura militar. El químico de la DINA fue el encargado de perfeccionar armas químicas para exterminar a opositores de Pinochet. El paradero de las sustancias mortales aún es un misterio. Eugenio Berríos Sagredo nació en noviembre de 1947 y estudió química en la Universidad de Concepción. Fue miembro de la DINA y estuvo a cargo del proyecto Andrea, cuyo cuartel estaba en Locurro. Es tristemente célebre por ser el químico de la DINA o el químico de Pinochet, siendo un factor clave en el desarrollo de gasarín y otros agentes tóxicos con el cual se eliminó a opositores políticos en la dictadura. Fue en 1975 cuando el jefe de la DINA, Manuel Contreras, le encargó la misión de fabricar armas químicas al agente de la CIA, Michael Townley. Sin embargo, por sus constantes viajes a Estados Unidos, este le delegó la responsabilidad a Eugenio Berríos, a quien conoció en Patria y Libertad. La llegada del químico agilizó el desarrollo de los tóxicos. Eugenio Berríos es un personaje, claro, de una tremenda inteligencia, pero fue utilizada para propósitos malignos. Hay ciertos opositores, ciertas personas a las cuales no se les podía fusilar, digamos, en plena calle. Por ejemplo, ya en los años 80 el presidente Frei, también hay el caso de un conservador de bienes raíces que se habría negado a inscribir propiedades a agentes de la DINA. Eugenio Berríos llegó a trabajar en 1977 al complejo químico e industrial del Ejército de Talagante a cargo del coronel Gerardo Huber. Ahí, según sus cercanos, su adicción a las drogas y al alcohol lo perjudicó, ya que, para la DINA, era probable que revelara la misión. Se mantuvo ahí hasta el retorno de la democracia, siempre visto con cierta desconfianza por parte de sus superiores debido a sus vicios. Un hombre muy atormentado, un hombre víctima del alcohol y la droga. Eugenio pasaba gran parte del tiempo que yo lo conocí bajo el influjo o de las drogas, específicamente de la cocaína o del alcohol. Entonces, a él, como a otros agentes civiles, había que alejarlo, y esto se da en el marco de la Operación Silencio. El 8 de noviembre de 1991 se dictó la primera orden de detención contra Berríos. El ministro en visita, que investigaba el asesinato del ex canciller Orlando Letelier, pidió su captura luego de que el agente Michael Townley confesara que el químico fabricó gasarín para asesinar en un primer intento al exministro de la Unidad Popular. Lo que desconocía el magistrado es que un mes antes Berríos había sido enviado clandestinamente a Uruguay. Lo último que se sabría del señor Berríos es que el año 92 él habría tratado de contactar a fines del 92 a la Cancillería chilena, donde le dicen que tiene que apersonarse en alguna embajada, y habría ido a una estación de policía en Uruguay, en Canelones, a denunciar la situación, y ahí habría sido entregado a los militares uruguayos. En ese mismo año, la jueza del sexto juzgado del crimen de Santiago, Olga Pérez, debió investigar el secuestro de Berríos. No hubo pistas hasta abril de 1995, cuando su cadáver fue encontrado con impactos de bala enterrado en una playa cercana a Montevideo. Y esto se hace en el marco de la llamada Operación Silencio, para sacar a ciertas personas que no están afectas o que no son parte del encubrimiento de las Fuerzas Armadas, de lo que coloquialmente se llama pacto de silencio. Yo creo que Eugenio cae en una espiral de descontrol absoluto. Ya víctima es un cocainómano y un alcohólico absolutamente descontrolado. Empieza, yo creo que llegó a un punto en que iba a hablar aquello que no podía ni debía hablar, y en ese sentido los servicios de inteligencia resuelven darle muerte. En febrero de 2003, el Pleno de la Corte Suprema nombró como ministro en visita del caso Berríos al juez Alejandro Madrid, quien en septiembre de 2010 condenó a 14 exmiembros del Ejército de Chile y Uruguay por el delito de secuestro calificado y asociación ilícita. En el año 2013
por mayoría, bueno, la Corte de Apelaciones sube las penas a 10 años y un día para los autores de los delitos de secuestro calificado y de asociación ilícita y deja en 5 años y 1 para los cómplices. En agosto de 2015, la Corte Suprema ratificó las condenas dictadas por la Corte de Apelaciones de Santiago. Todos los implicados fueron encarcelados. En julio de 2018, la Sala Penal del Máximo Tribunal dejó en libertad condicional a 5 reos de Punta Peuco. Entre ellos, el oficial en retiro Manuel Antonio Pérez Santillán, condenado por el crimen de Berríos. La Corte Suprema ordenó al Registro Civil entregar la posesión efectiva de los bienes de una abuela a su nieto. La posesión había sido negada porque la madre del recurrente no había sido reconocida como hija por la mujer fallecida conforme a la legislación vigente en el año 1943. Hoy, todos los hijos son iguales ante la ley. Cuando Víctor Aguilera solicitó que se le concediera la posesión efectiva de los bienes que habían pertenecido a su fallecida abuela materna, recibió un no por parte del Servicio de Registro Civil e Identificación. La respuesta se fundó en que la madre del recurrente no había sido reconocida por su progenitora conforme a la legislación vigente en el año 1943. Al solicitar el registro civil se la denegó porque estimó que su madre no había sido reconocida con los requisitos que se establecían en la época por su abuela. Esto en la época se requería una escritura pública, una sentencia y un cierto procedimiento que a juicio del registro civil no se habría cumplido. Y los hijos simplemente ilegítimos tenían tan solo un derecho, que era el derecho a solicitar alimentos necesarios a sus padres, pero no podían usar el nombre de sus padres y menos aún tenían derecho sucesorio. Por lo tanto, el registro civil se escuda en esta norma. A raíz de esta situación, el heredero recurrió a la justicia a través de un recurso de protección presentado en la Corte de Apelaciones de Santiago, que lo rechazó. Pero luego la Corte Suprema decidió aplicar la legislación actual y no la antigua. El fallo del máximo tribunal se fundamenta en la Ley 19.585 del año 98 y que entró en vigencia en el 99. La cual iguala los derechos que tienen todos los hijos ante la ley. O sea, todos los hijos son iguales ante la ley. La única diferencia que podría darse entre un hijo matrimonial y un hijo extramatrimonial es que es indudable que el matrimonio establece un principio de certeza, en el sentido de que las criaturas que nacen al amparo del matrimonio de sus padres, se presume que el padre es el marido de la mujer que lo dio a luz. Si antes los hijos eran definidos como legítimos, ilegítimos o naturales, la ley número 19.585, que modifica el Código Civil y otros cuerpos legales en materia de filiación, eliminó las diferencias entre las distintas categorías de hijos. Es por ello que afirma el abogado Alvear que el máximo tribunal decide revocar el fallo de la Corte de Apelaciones. Básicamente por estimar que una decisión de este tipo lo que vulnera la igualdad ante la ley, primero recogida constitucionalmente y segundo porque vulnera precisamente el espíritu de la ley, el espíritu que la ley tuvo al momento de reformar esta institución. El eliminar los hijos naturales, legítimos y ilegítimos, lo que pretendía era igualarlos y eliminar estas diferencias que eran odiosas. ¿Sí? Hijos son hijos independientes si se tuvieron dentro o fuera del matrimonio. En la misma línea, el abogado Rivera sostiene que hay un razonamiento interesante respecto al fallo emitido por la Corte Suprema, donde se esgrime como argumentación la garantía constitucional de la igualdad ante la ley. Es muy interesante que la excelentísima Corte Suprema eche mano de normas constitucionales para justificar una sentencia de fondo. Es decir, tal como lo indica el Código Civil en el artículo 33, todos los hijos son iguales ante la ley, eso se justifica también en la Carta Fundamental, artículo 19, número 2. El máximo tribunal acogió el recurso de protección y con ello dejó sin efecto la resolución exenta dictada por el director regional de la región metropolitana del Registro Civil e Identificación, por lo que deberán otorgar al recurrente la posesión efectiva de los bienes que pertenecían a su abuela materna. Le prohibieron ocupar sus 2 estacionamientos. El afectado presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago porque su derecho de propiedad, consagrado en la Constitución Política, estaba siendo vulnerado.
Le prohibieron acceder a sus estacionamientos. Carlos Isla Andrade en 1997 adquirió el dominio único de 2 oficinas en el edificio Tecno Las Condes. En el 2010 obtuvo los derechos de uso y goce exclusivo sobre los estacionamientos de las respectivas oficinas. La administración del edificio quería incorporar los estacionamientos a un proyecto de remodelación y, para evitar que el propietario los utilizara, bloqueó el acceso. Es un caso que involucra el derecho de propiedad, tiene que ver con una persona, ¿no es cierto?, que era propietario de 2 estacionamientos dentro de un edificio en la comuna de Las Condes y de pronto vio obstaculizado su derecho a estacionarse libremente en esos 2 espacios, porque se encontró con unas esferas de hormigón. El afectado, tras intentar solucionar sin éxito la situación por vías administrativas, presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago por la vulneración de una de sus garantías fundamentales, el derecho de propiedad. Es un acto arbitrario porque obedece a la mera discrecionalidad, en este caso, de la comunidad o de la administración del edificio en cuestión, ¿ya? Y por otra parte, lo que ha determinado la Corte es que este acto, que es ilegal y arbitrario, incide directamente en el legítimo ejercicio del derecho que se reclama. Según establece la Constitución Política en su artículo 19, número 24, todas las personas tienen el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes. También establece que ninguna persona puede ser privada de su propiedad, del bien sobre que recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio. En este fallo, claramente lo que estamos viendo es la discusión respecto a qué puedo hacer ahí, cómo lo puedo utilizar, hasta dónde puedo llegar, cuál es el alcance de mi propiedad. Y en este sentido pasa lo mismo que pasaría en el departamento. Si bien es mi propiedad, pero vivo en comunidad. Según establece la ley, los copropietarios de los bienes tales como los estacionamientos tienen derechos y obligaciones. Dentro de las garantías tendrán el uso y goce exclusivo, sin embargo, el beneficiario no podrá efectuar alteraciones o construcciones sin autorización de las obras municipales y debe respetar el reglamento de copropiedad. Particularmente, por ejemplo, en el caso de los estacionamientos que tienen un rol asociado, eso significa que la persona tiene la propiedad íntegra de ese bien. No obstante ello, por el hecho de estar en comunidad, los reglamentos de copropiedad establecen que en ese estacionamiento, independiente yo tenga el dominio, ¿no es cierto?, tengo la propiedad completa, el uso, goce y disposición, no puedo, por ejemplo, guardar cosas, no puedo cerrarlo, no puedo darle un uso diferente para el que fueron diseñados. Cuando uno adquiere una propiedad, adquiere también unos estacionamientos. No todo el mundo lo hace, por eso son cosas que van por separado, pero la propiedad, el derecho de propiedad sobre esos estacionamientos también se hace de la misma manera cuando adquirimos un inmueble. Por lo tanto, también se realiza una inscripción en el conservador de bienes raíces. En este caso, la Corte de Apelaciones de Santiago acogió el recurso de protección y ordenó reponer el estado íntegro de los estacionamientos en el más breve plazo. Sin embargo, se podría presentar un recurso de apelación y en ese caso, quien decidirá finalmente será la Corte Suprema. La Corte de Apelaciones de Copiapó celebró su aniversario número 41 y homenajeó a ministra y funcionarios que se acogen a retiro. A la ceremonia asistió el ministro de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas. Esta y otras informaciones te contamos en el bloque de contingencia. La Corte de Apelaciones de Copiapó celebró el pasado lunes 30 de julio su aniversario número 41. La ceremonia contó con la participación del ministro de la Corte Suprema, Lamberto Cisterna, autoridades y funcionarios de la institución. Con ocasión del 41º aniversario de la instalación de la Corte de Apelaciones de Copiapó, quisimos, además de evocar esa fecha tan querida para nosotros, un reconocimiento y homenaje a queridos colaboradores nuestros que han decidido acogerse a retiro. Durante la actividad se realizó un homenaje a 5 funcionarios que se acogen a retiro, algunos con cerca de 50 años de servicio en el Poder Judicial. El presidente de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Michel González, presentó a los medios de comunicación de la región un programa de actividades con motivos de la celebración del aniversario número 50 del Tribunal de Alzada. Las actividades comenzarán este jueves 2 de agosto con el lanzamiento del libro Duda, escrito por jueces de la región de O'Higgins. Sin duda, las actividades que hemos estado programando tienen por objeto cumplir un objetivo que se ha propuesto esta Corte, que es acercar la justicia a la comunidad, que la gente conozca de mejor manera cómo funciona el Poder Judicial.
El Poder Judicial participó en el primer Seminario Internacional de Lenguaje Claro, organizado por el Consejo para la Transparencia y la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, con la colaboración de la Red de Lenguaje Claro. La actividad reunió, por primera vez en Chile, a referentes internacionales que presentaron experiencias exitosas de instituciones públicas en el uso de un lenguaje sencillo dirigido a la ciudadanía. Creo que en realidad es un tema muy relevante el tema del lenguaje claro, y principalmente porque el Poder Judicial lo ve como una herramienta para el acceso a la justicia, ¿ya? Y si nosotros consideramos que es un derecho fundamental de las personas poder tener acceso a la justicia, eso pasa porque comprendan nuestras decisiones. El presidente de la Corte de Apelaciones de Valdivia, Carlos Gutiérrez, tomó juramento al nuevo ministro Luis Aedo, que asume en reemplazo de la ministra Ruby Alvear, quien dejó su cargo por cumplir la edad límite para ejercer sus funciones. El ahora ministro del Tribunal de Alzada afirma que asume con orgullo el nuevo compromiso. Tal como lo referí en el acto formal, me parece que esto, más que ser un acto de investidura, en realidad es la formalización de un compromiso de responsabilidad en un trabajo nuevo, donde la visión es más integral para la solución de los conflictos de la comunidad. En la ceremonia de juramento estuvieron presentes funcionarios de la Corte, familiares y amigos del ministro Aedo, además del Pleno de la Corte de Apelaciones de Valdivia, integrado por los ministros Carlos Gutiérrez, Juan Ignacio Correa, Marcia Undurraga, Samuel Muñoz y la fiscal judicial, María Eliana del Río. En Chile, la Constitución Política de 1925 separó oficialmente la Iglesia del Estado, estableciendo como un derecho practicar la religión que cada persona profese, ya sea de forma individual o colectiva, pública o privada. La Constitución Política de Chile establece en su artículo 19, número 6, la libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al orden público. La Carta Fundamental define que el ejercicio de este derecho promueve la integridad moral de las personas y el respeto de sus convicciones. Este derecho se debe separar en dos elementos. En primer lugar, en aquel que no puede ser regulado por aspectos jurídicos, que tiene relación con la libertad de conciencia, con lo que una persona cree. En segundo lugar, la manifestación de toda creencia y de todos los cultos, características que el derecho sí puede regular. La Ley 19.638, o también llamada Ley de Culto, regula las iglesias y organizaciones religiosas en nuestro país. El presidente de la Corte Suprema, Aroldo Brito, participó del lanzamiento de una exposición sobre los 50 años de la Asociación Nacional de Magistrados del Poder Judicial. Esta y otras informaciones en la agenda del presidente. El presidente de la Corte Suprema, ministro Aroldo Brito, asistió al lanzamiento de una exposición de la Asociación Nacional de Magistrados en el marco de los 50 años que lleva activa la organización. La ceremonia se celebró en el hall central del Palacio de Tribunales, lugar donde quedó instalado un panel con fotografías e historias de algunos hitos logrados por los magistrados asociados. Es una exposición itinerante que la hemos traído con el concurso y el entusiasmo del presidente de la Corte Suprema a los pasillos de la Corte, lo cual nos da mucha alegría. Y da cuenta de algunos de los hitos más importantes de la historia de la asociación desde el año 68 hasta ahora. Estamos precisamente en octubre conmemorando los 50 años. 142 años se cumplieron desde que Arturo Prat juró como abogado, convirtiéndose en el primer oficial de la Armada en obtener un título profesional. En el Salón de Pleno de la Corte Suprema homenajearon al héroe patrio con la exhibición de su libro de matrícula de abogado y su expediente de titulación. La actividad fue encabezada por el presidente del máximo tribunal, Aroldo Brito, el comandante en jefe subrogante de la Armada, vicealmirante José Miguel Rivera, el presidente del Colegio de Abogados, Arturo Alessandri, y el presidente de la Corporación Caleuche, el vicealmirante en retiro, Mariano Zarratea. Yo quisiera en nombre de la Armada de Chile agradecer a la Corte Suprema y particularmente en nombre de su presidente, don Aroldo Brito, por la invitación a la Armada hacia esta ceremonia de juramento de los nuevos abogados frente a esta Corte.
y a su vez siendo motivo también en un día muy especial que coincide con el día en que nuestro máximo héroe naval Arturo Prat efectuó su juramento como abogado. El director del Centro de Arbitraje y Conciliación de Bogotá, Colombia, Mauricio González, se reunió con el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, ocasión en la que intercambiaron opiniones sobre las relaciones de colaboración entre el arbitraje y la justicia estatal. Muy interesante, así como las reuniones con el Centro de Arbitraje y Mediación de Santiago han sido muy fructíferas, esta breve reunión fue muy sustantiva. Pudimos hablar con el presidente algunos aspectos sobre el tratamiento del Poder Judicial al arbitraje, la deferencia que se tiene en el Poder Judicial con el laudo de los árbitros y en general pues el marco jurídico para que hace posible que Chile como país goce del prestigio de ser un país amigable con el arbitraje. El presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, recibió en audiencia a Hernán Quesada, que fue elegido como uno de los 9 expertos independientes que forman parte del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Durante la audiencia conversaron materias de interés para ambas instituciones. Hasta acá la revisión de noticias de esta edición del noticiero del canal del Poder Judicial. Nosotros nos despedimos dejando a los invitados como siempre a que visiten las diversas plataformas digitales del Poder Judicial y además nuestro sitio web www.poderjudicialtv.cl. Que estén bien.